Amigos, son las 7 en punto. Vamos a conversar vía Zoom desde Caracas con Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número y fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Pedro, siempre es un gusto recibirte por aquí. Buenos días. Vamos a intentar el contacto. Lo tenemos listo, pero ustedes saben que a veces hay algunos detalles que ajustar y corregir en el momento. Pensamos hablar con Pedro Palma, entre otros aspectos, de la llamada dolarización, por dónde va la economía venezolana, por dónde va, hacia dónde va, cuál puede ser la perspectiva de esta situación que para los venezolanos es tan particular, un dólar que por cierto no tiene el mismo valor en Venezuela que puede tener, por ejemplo, en su área de origen, en su área natural, por decirlo así, en los Estados Unidos. Un dólar aquí rinde muchísimo menos y en Venezuela los productos tasados en dólar también cambian de precio. Una economía muy particular, influida desde hace 4 años por la hiperinflación, también por el decrecimiento del PIB y con un gran esfuerzo de por medio para quienes aspiran a producir en Venezuela y convivir con la importación. Bueno, yo recuerdo cuando hace poco relativamente comenzaron los bodegones, eran una novedad, era un asombro. Cuando uno empezó a ver aquí los dólares en manos de las personas y hoy en día, como yo les comentaba inicialmente, las transacciones tienen que valerse de tantas cosas, se hace tan complejo, tan complicado poder encarar la economía en Venezuela. Los salarios, en su gran mayoría, están lejos de ser pagados en dólares. Hay ingresos que intentan ser actualizados bajo el cálculo del dólar, pagados en nuestra moneda nacional, que no podemos olvidar, es el bolívar. El sector privado está haciendo un gran esfuerzo, generando incentivos, formas de compensación como bonos en dólares cuando se puede. Es decir, hay una suerte de subjetivización y de relativización o relatividad en la economía venezolana, donde cada quien busca la manera de mantenerse a flote. En el caso de la administración pública, bueno, imagínense lo que esto significa. Los distintos gremios que representan a los trabajadores públicos describen de qué manera se está migrando al emprendimiento, a la búsqueda de otras formas de ingreso, porque sencillamente en Venezuela decir que se vive de un salario es un asunto verdaderamente muy complejo y relativo. Recuerdo cuando en días pasados yo conversaba con una analista, una investigadora del tema educativo, y ante el anuncio de Nicolás Maduro de que de llegar a lograrse un 70% de la vacunación como está previsto para los días de octubre, se pudiera retomar la presencia o la presencialidad en las aulas de clase. Y decía esta señora, ¿cómo podremos volver los maestros, cómo podrán volver muchos niños y jóvenes con familias tan limitadas por el tema económico? Bueno, tenemos a Pedro Palma esta vez vía telefónica. Pedro, aunque la precariedad de los servicios básicos se impongan, nosotros resistiremos. Un abrazo. Buenos días, Pedro. Bienvenido. Bueno, estamos intentando la comunicación. Pedro, ¿me escuchas? Estamos haciendo todos los esfuerzos. Pedro Palma, ¿estás allí? No. No es fácil, señores. No es fácil, pero insistimos, no nos rendimos, buscamos la comunicación. Sobre todo, y esto lo extrañamos quienes particularmente hacemos nuestro trabajo desde el estudio ininterrumpidamente
desde que esto comenzó hace 445 días hoy, no hemos dejado de venir al estudio, no hemos dejado de venir al estudio. Por supuesto, uno extraña en este formato la presencia de los invitados. Este es un programa de radio, de televisión. Nos encanta tener de cerca a los invitados, incluso esas conversaciones que se dan durante el corte comercial, entre bloque y bloque. Pero mucho ha cambiado desde que se inició la pandemia a principios de 2020 y es parte de esa capacidad de adaptación que hoy caracteriza al venezolano. Bueno, lo veíamos tempranamente, es tanta la disyuntiva que debe manejar el país. Bueno, me indican que ahora como que sí. Pedro, buenos días, te tenemos. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer estar aquí. Lástima que se cayó la imagen, pero sí. Estamos. Bueno, hemos perdido la oportunidad de unos 6 minutos, pero vamos a aprovechar el tiempo restante. Esta llamada dolarización, Pedro, al día de hoy muestra algún tipo de perspectiva distinta, ha tomado un rumbo nuevo, nos permite una lectura adicional a lo que ya vamos viviendo, que nos permita proyectar algún tipo de escenario. Tiene algo de positivo, qué es lo negativo. Yo quisiera ese análisis. Bueno, mira, la dolarización que hemos sufrido en Venezuela es una dolarización transaccional, es decir, se ha dolarizado las operaciones de compra y venta de una serie de bienes y de servicios en Venezuela. De hecho, de acuerdo a estimados que hemos hecho en Ecoanalítica, aproximadamente el 66% de las transacciones al detalle que se hacen en las ciudades de Venezuela se hacen ahora en dólares y el 33% restante en bolívares. Eso significa que el dólar pues, ha sustituido plenamente al bolívar como reserva de valor, pues nadie ahorra en bolívares, porque eso se transformaría en nada en cuestión de pocos meses o pocas semanas. Y a la vez comparte con el bolívar la función de unidad de cuenta y de medio de pago. Eso se ha debido fundamentalmente a que tenemos una hiperinflación desde fines del año 2017 y a la vez hemos tenido pues, la desaparición total del efectivo. No hay efectivo que se pueda utilizar para la realización de transacciones en bolívares y por lo tanto todo eso ha llevado a ese proceso de dolarización transaccional. Sin embargo, aún no estamos ni remotamente en una situación de dolarización total de la economía, que es la eliminación del bolívar como unidad monetaria o como unidad monetaria y sustitución plena por el dólar, donde entonces todos los sueldos, los salarios, todas las transacciones, todos los contratos, todas las transacciones que se realizan dentro de la economía se harían en dólares. Y la única moneda que circularía dentro de la economía sería el dólar. Eso es la dolarización plena de la economía. Y no hay que confundir una cosa con la otra. Lo que tenemos es una dolarización transaccional que ha nacido como un mecanismo natural de la economía de simplificar las cosas y de permitir que las transacciones se realicen. Eso a su vez ha hecho que muchas de las remuneraciones o parte de las remuneraciones que reciben las personas se hagan en dólares, pero todavía mucha gente sigue percibiendo remuneraciones en bolívares y por lo tanto les es complicado, les es difícil, les es muy limitado la realización de transacciones en dólares porque la adquisición de esos dólares no es una cuestión sencilla. Y por lo tanto, sin embargo, ha habido una remuneración cada vez más generalizada de servicios. Por ejemplo, si tú contratas un plomero, si contratas cualquier servicio en tu casa, lo que te van a cobrar incuestionablemente es en dólares, no te van a cobrar en bolívares. Y por lo tanto, muchas personas, inclusive no solamente las personas de más altos ingresos, sino también personas de bajos ingresos están recibiendo divisas. También reciben divisas por las remesas que reciben de sus familiares del exterior, que es una fuente importante de recursos de ingresos. Y eso es lo que ha permitido, digamos, ese proceso de dolarización transaccional a que nos estábamos refiriendo. ¿Es posible apreciar alguna perspectiva previsible
algún otro tipo de transición en medio de esta dolarización transaccional que tú has descrito? Ese porcentaje del 66% hasta ahora de transacciones al detalle en las ciudades, automáticamente va a ir experimentando una expansión. Mira, es probable. De hecho, nosotros hemos hecho en Ecoanalítica ya varias investigaciones, pues, sobre cómo ha sido ese proceso de dolarización, y sí, ha habido un proceso de aumento, aunque en realidad desde hace ya un tiempo para acá ese porcentaje de dolarización de las transacciones se ha mantenido más o menos constante en 2/3, un 66%, 65% en todas en promedio, digamos, en el país. Sin embargo, en las ciudades fronterizas, como Maracaibo, San Cristóbal, o en ciudades, digamos, altamente afectadas por problemas turísticos, como es el caso de Margarita o de Por la Mar, las transacciones en dólares son sustancialmente mayores, son 90 y tanto %. Y de hecho también algún tipo de transacciones, ya no solamente las transacciones de inmuebles o las transacciones de automóviles que ya estaban dolarizadas desde hace muchísimos años, sino ya también la dolarización de otros bienes como electrónicos, ya también están prácticamente 100% dolarizados en el país. Tú no puedes adquirir un teléfono si no lo pagas en dólares. Uh-huh. Y por lo tanto, ese proceso de dolarización sí es probable que siga en un proceso de aumento en los años futuros, pero lo que hemos visto es, en cierto modo, un estancamiento, no un proceso de crecimiento de ese proceso de dolarización transaccional a que nos hemos referido. Y cuando se habla de la proximidad de una reconversión monetaria, ¿qué posibilidades en sus efectos, en sus resultados puede tener dentro de este panorama que describes? Bueno, mira, la reconversión monetaria que hemos visto hasta ahora, es decir, la eliminación de ceros de la moneda, es una necesidad imperiosa, una necesidad impostergable, simplemente porque ya la cantidad de ceros que hay que agregar para cualquier transacción está siendo inoperante. Los mecanismos y los medios, digamos, contables de las empresas, y por lo tanto se ha dificultado tremendamente ese registro contable de las transacciones con la cantidad de ceros que hay que agregar para cualquier transacción. Entonces, la eliminación de cero, que es lo que hemos llamado la reconversión monetaria, en realidad eso no tiene mayor impacto desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente facilitar el proceso transaccional o el proceso de registro contable de las transacciones que se realizan. Eso es algo absolutamente indispensable e impostergable que se haga lo antes posible para simplificar, digamos, todo ese cuello de botella en que han caído las empresas y que ha caído el Estado mismo, para poder controlar, digámoslo así, todas las transacciones que realizan, los ingresos y los gastos que realizan las distintas empresas para determinar sus obligaciones tributarias. Y por lo tanto es absolutamente indispensable e impostergable que esa reducción de ceros se realice lo antes posible. Inclusive, pues yo creo que lo que debería hacerse es eliminar 6 ceros de la moneda. Lo que pasa es que aparentemente las autoridades monetarias y las autoridades económicas del gobierno no quieren hacerlo porque, bueno, según ellos dejaría al descubierto que los salarios, por ejemplo, los salarios mínimos y los salarios que perciben las personas expresadas en esa nueva moneda con 6 ceros menos, daría pues cantidades absolutamente nimias y afloraría plenamente el hecho de que un salario mínimo son solamente $3 y tanto. Yeah. Montos realmente ridículos en cuanto a las transacciones. Bueno, yo sinceramente no creo que la gente todavía se engañe de pensar que las remuneraciones que está recibiendo en bolívares, porque se expresan en millones, piense que está recibiendo una remuneración abundante. Todo el mundo sabe que, sí, que las remuneraciones que se perciben en Venezuela son exiguas, son realmente miserables, y que por lo tanto el nivel de pobreza que están recibiendo las personas es algo descomunal. Bueno. Puede ser, sí, que desde el punto de vista internacional aflore o se haga evidente
Bueno, las remuneraciones ridículas que perciben los venezolanos, pero nada más. te agradezco mucho, Pedro. Lamentablemente, aunque extendimos el tiempo para la entrevista, se perdieron unos minutos importantes al comienzo por tema técnico. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igual para ti, hasta luego. Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía. Volveremos.